Biblia, vamos a iniciar esta conferencia en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. El verso 17, solo la parte A. Repito la cita, San Juan, capítulo 14, versos 16 y 17. Y el verso 17, únicamente leeremos la parte A. Y dice así estos textos, voy a leer la versión Nueva Biblia Viva. Y yo le pediré al Padre, y Él les enviará otro Consolador, para que siempre esté con ustedes. Verso 17a. Él es el Espíritu de verdad. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Muchísimas gracias porque una vez más nos das esta gran bendición de estar en tu presencia. Y gracias por este mensaje, esta palabra, esta enseñanza que tienes para tu pueblo. En Cristo Jesús, gracias Señor, amén y amén. Soy una serie de consejos. Esta enseñanza la he titulado En el poder del Espíritu Santo. Repito el nombre de la conferencia, En el poder del Espíritu Santo. Atienda esta verdad. Sin la intervención o participación del Espíritu Santo, ninguna persona puede por sí misma discernir y de ahí determinar vivir el Evangelio de Dios. Repito este principio, sin la intervención o la participación del Espíritu Santo, ninguna persona puede por sí misma discernir y de ahí determinar vivir el Evangelio de Dios. ¿Cuál es la causa? Su condición caída. ¿Cuál es la razón? Su condición caída. Por leerle un texto, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, leo la versión Nueva Biblia Viva, dice, el que no tiene el Espíritu no puede aceptar lo que viene del Espíritu de Dios, pues le parece una locura, no lo puede entender, porque hay que discernirlo con la ayuda del Espíritu. Y le doy dos textos más, pero ya no lo voy a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 3, 4. Ahí dice que todo incrédulo tiene entenebrecido el entendimiento, u oscurecida la mente. Pero además dice que tiene endurecido el corazón, es decir, obstinada su voluntad en lo que gusta y mande y no quiere recibir nada de Jesús. Un ejemplo clásico, usted es un servidor, vamos a las casas, a los hogares, en las poblaciones, ciudades donde vivamos y les decimos, soy misionero de Cristo, quiero hablarte del Evangelio de Dios, y te dicen, esta es mi religión y de ahí no me muevo y no lo quiero escuchar. Hice ese comentario solamente por lo que dice este texto. Entonces, una persona incrédula jamás podrá, por lo menos, comprender lo que dice la Escritura, por lo menos, ya no digo vivirla, y con las otras cualidades que es normal en un no creyente. Pero le digo otras verdades y principios. Es por las operaciones o ejecuciones del Espíritu Santo que el ser humano se apercibe de las cosas de Dios. Repito, es por las operaciones o ejecuciones del Espíritu Santo que el ser humano se apercibe de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo alumbra los ojos del entendimiento, Efesios 1:18, Efesios 1:18. Porque es por el Espíritu Santo que el pecador o pecadora es convencido o convencida, tanto de su vida de pecado como de la necesidad de un Salvador. San Juan 16:8, San Juan 16:8. Es por el Espíritu Santo que el que cree es regenerado. Tito 3, verso 5, la parte B. Tito 3, verso 5, la parte B. Es por el Espíritu Santo que un ser humano es santificado. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, la parte B. Segundo carta a Tesalonicenses 2, 13, la parte B. Es el Espíritu Santo el que nos incorpora a la iglesia. Primera carta a los Corintios 12:13, primera carta a los Corintios 12:13. Es por el Espíritu Santo que un hijo, una hija de Dios da fruto. Juan 16:14, Juan 16:14. El Espíritu Santo es el que pastorea a los verdaderos creyentes, varones o mujeres, en Dios a través de Cristo. Juan 16:13, Juan 16:13. Es el Espíritu Santo el que capacita para la obra del ministerio.
Romanos 15, 19. Romanos 15, 19. Simplemente le menciono los textos en la Biblia que tienen mayor peso de la obra, operación o ejecución del Espíritu Santo. Hay muchísimas cosas más que hace el Espíritu Santo, pero esto los quise poner de esta manera así, decirlos así rápidamente, solo para fundamentar lo que su servidor le dijo hace unos minutos atrás, que sin la intervención del Espíritu Santo la iglesia no existe. Con eso, la iglesia no existe. Es un remedio, no sé si se entiende esa expresión. Es una, no sé, algo que se dice que es, pero no existe. Porque el Espíritu Santo es el que le da existencia a la iglesia. Por eso cuando a mí me preguntan, oye, ¿cuál es la verdadera iglesia? No sé cuántos se saben ya ese rollo, yo le llamo rollo, ¿verdad? Porque dicen, no, donde yo voy es la verdadera iglesia. No, la mía es la verdadera iglesia. Yo les digo, ¿sabes cuál es la verdadera iglesia? Un varón y una mujer que muestra el fruto de lo que debe ser un cristiano. Esa es la verdadera iglesia. No una asociación religiosa. No que aquí se llaman de este modo, aquel de otro modo. No. La verdadera iglesia únicamente somos o son varones o mujeres que muestran en sus acciones el fruto que pide Dios como cristianos. Ahora me voy más detenidamente de algunas de las menciones que hice de las operaciones del Espíritu Santo. Por ejemplo, una persona no creyente en Dios, después que se les da a conocer las condiciones que pide Dios para que sea su hijo, sea que se lo imparta a un servidor de Dios, sea que se lo imparta a alguien que asiste a la iglesia del Señor o se reúna en la iglesia del Señor, etcétera, etcétera. Después que hace todo este trabajo y que se la imparte de manera que el incrédulo o incrédula lo comprende y que le dice todas las partes que componen para llegar a ser hecho hijo o hija de Dios, pero que además este servidor o hijo o hija de Dios a este incrédulo lo convence a través de razonamientos contundentes, por ejemplo su testimonio o testimonios de la Biblia. Cuando estoy hablando con incrédulos, por ejemplo, yo les menciono a Pablo, les digo, Saulo de Tarso era un asesino y cuando llegó a ser Pablo, amó a la iglesia como nadie, dio su vida por ella. Entonces me dicen, ¿y cómo fue eso? Pues con lo que ya te dije anteriormente, así es como una persona puede venir al Señor. Una vez que un servidor de Dios o un hijo de Dios, etcétera, etcétera, le comunica a un inconverso lo que dije anteriormente, aquí pónganme atención, el trabajo u operación de traerlo a Dios verdaderamente convencido para que lo acepte es exclusiva o única del Espíritu Santo. Te lo vuelvo a decir, papá, mamá, tú que a bibliazos quieres que tu hijo se convierta, así no es. O tú que quieres que tu comadre, tu compadre quieres que a fuerza sea cristiano. Tu trabajo y el mío solo es exponerles el evangelio. Eso sí, de manera completa, clara, comprensiva, persuasiva. Pero el trabajo u operación de traerlo a Dios, ¿me doy a entender con esa expresión? Verdaderamente convencido o convencida a quien, al incrédulo o incrédula, para que lo acepte es exclusiva o única del Espíritu Santo. Hace muchos años un pastor de Tepic, Nayarit me dijo, oiga pastor, fíjese que vamos a ir a evangelizar. Y yo le dije, ¿qué? Y me dijo, ¿no me escuchó? Sí, pero yo le pregunté por lo que usted me dijo. Vuélvamelo a decir, vamos a ir a evangelizar. ¿Sabía usted que el único que evangeliza se llama Espíritu Santo? Y me abrió los ojos. Yo no lo sabía. Estoy hablando de un pastor, y no lo critico. A todos a veces nos falta conocimiento teórico y práctico. No. El evangelista es el Espíritu Santo. Los cristianos, las cristianas, los siervos, siervas de Dios, solo transmitimos una información, si lo queremos ver así. ¿Cuál es la información? Arrepiéntete y cree en el evangelio. Y el núcleo de creer en el evangelio se llama Cristo en una cruz y Cristo resucitado. Y después todos los mandamientos de Dios. Pero usted y yo nos tenemos que limitar a eso. Nada más.
Oye, hijo, oiga, ya te hablé el evangelio, ¿cuándo vas a creer? Ya la regaste, mamá, ya la regaste, papá. O tienes a tu papá, a tus papás mayores, tus abuelitos, abuelitas. Oye, abuelito, ya te hablé del evangelio, si no vas a venir a la iglesia te vas a ir al infierno. Uy, grave error. ¿Lo estás haciendo enojar? ¿Le estás haciendo creer que tú eres el plus ultra o tu iglesia? No, 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 no. Limitemos a comunicar el evangelio, punto. Si gustas, oremos por ellos, pidamos gracia. Yo siempre le digo a mi Padre Dios, Señor, ven al encuentro de él, Señor, ven al encuentro de ella. Porque todo ser humano necesita que Dios le salga a su encuentro. Si no, es imposible que el ser humano se acerque a Dios. Pero le doy textos por lo que dije anteriormente. San Juan capítulo 16, verso 8. San Juan capítulo 16, verso 8. Si gusta acompañarme en su Biblia, voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice aquí, cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Mi versión dice, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. ¿Qué hace el Espíritu Santo con el mundo? ¿Qué es el mundo aquí? Aquí el mundo son las personas no creyentes en Dios. Eso quiere decir mundo aquí. Personas no creyentes en Dios. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Los va a convencer. Convencerá del vocablo griego elenco. Convencerá del vocablo griego elenco. Quiere decir persuadir, inducir, mover, poner en evidencia o hacer visible, corregir, desaprobar, contradecir, culpar para humillar o avergonzar a la persona redarguida para que acepte su condición de pecador y a la vez esta persona diga, yo quiero de Jesús. Y vea en tres áreas que el Espíritu Santo hace esa obra. Primero, lo va a persuadir ¿en qué? Acerca del pecado. Aquí la palabra pecado del vocablo griego hamartía, pecado, vocablo griego hamartía, quiere decir en nuestro idioma, o por el contexto también, acto de desobediencia a los mandamientos de Dios. Repito, acto de desobediencia a los mandamientos de Dios. ¿En qué más persuade el Espíritu Santo a un no creyente? En lo que es la justicia de Dios. Aquí la palabra justicia del vocablo griego dikaiosune, traducido a nuestro idioma quiere decir carácter o cualidad de lo que es ser una persona recta o justa. Repito, carácter o cualidad de lo que es ser una persona recta o justa. ¿De qué más lo persuade o mueve el Espíritu Santo al no creyente? Aquí dice Juan 16:8, y del juicio que viene. La palabra juicio aquí quiere decir primero del vocablo griego crisis con K, juicio del vocablo griego crisis con K, y aquí significa de la sentencia divina, de la sentencia divina. Entonces, la operación o ejecución del Espíritu Santo para atraer a alguien a Dios en Cristo es la siguiente: ayuda a la persona no creyente en el Señor. ¿De qué manera lo ayuda? Lo ayuda en primer lugar a que reflexione. Lo ayuda en primer lugar a que se dé cuenta del estilo de vida que está llevando y que es contrario a la voluntad de Dios. Por eso la expresión convencerá es clave en este versículo 16:8 de Juan acerca de la obra del Espíritu Santo con personas no creyentes. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le pone en evidencia o le hace visible ¿qué? Su pecado. Su pecado. Alguien que consume alcohol, por mencionar un pecado, o otro tipo de pecados, y esa persona lo justifica. Cuando se le expone a una persona no creyente de una manera completa, clara, comprensible, persuasiva el Evangelio de Dios, el Espíritu Santo le dice, eso que tú haces es pecado. Él es el único que tiene esa capacidad para hacerle ver a una persona que ingiere muchísimo alcohol u otro tipo de pecado y decirle, por esto tú
tienes que venir al Señor. Por esto tú ocupas un Salvador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, repito, el Espíritu Santo ayuda a una persona no creyente en Dios haciendo esta labor con el único propósito de traerlo a Jesús, a Dios en Cristo. Pero también el Espíritu Santo hace esta obra en una persona que cree, es decir, en un cristiano, una cristiana. ¿Por qué? Porque le hace ver al cristiano, a la cristiana, la justicia divina. Le hace ver a un varón, una mujer que ya creyó, que ya nació de nuevo, que el carácter, el comportamiento de un varón o mujer cristiano o cristiana es de manera justa. Y el Espíritu Santo se encarga de eso, de hacerle ver que estás haciendo lo que no tenías que hacer. Y de aquí se le puede, le podría decir muchas cosas más de la obra que hace el Espíritu Santo en una persona no creyente. Y después dice en el mismo texto, Juan 16:8, del juicio que viene. Porque por una parte le hace ver a esta persona no creyente la sentencia que hay contra esta persona si no cree, pero también le hace ver su realidad de el juicio que viene en el supuesto de no aceptar por fe a nuestro Señor Jesucristo para ser perdonado y que Dios lo haga justo. No lo voy a leer, si gusta anotarlo, ahí en Hechos 25, versos 24 y 25, Hechos 24, versos 24 y 25, ahí estaba un funcionario público hablando con Pablo cuando estaba en la cárcel. Pero este funcionario público, que se llama Félix, iba con Pablo porque quería que le diera un dinero para soltarlo. Ya existía desde entonces el dar dinero para que salieran de la cárcel, y Pablo nunca le iba a dar dinero. Pero Pablo ahí le empieza a disertar acerca del dominio propio, pero también del juicio venidero. Y cuando Félix oyó del juicio venidero, dice el verso 25, dice que se aterrorizó Félix. ¿Por qué se aterrorizó? Porque la mujer con la que andaba, de nombre Drusila, era su amante. Entonces se dio cuenta que por su adulterio o fornicación, porque Drusila era casada. Piensen nomás, Drusila era casada y andaba con Félix. Entonces, entre adulterio y fornicación, este Félix, cuando oye a Pablo, se aterrorizó, le causó una grande tensión en su conciencia por lo que Pablo le decía, sí, pero principalmente aquí por la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted y yo hacemos la labor de hablarle a alguien, de exponerle a alguien lo que dice Dios, usted y yo tenemos que tener fe. ¿En quién? En la obra del Espíritu Santo. No tenemos que hacer más. Lo que ya hicimos, ya dijimos, ya dimos testimonio, hasta ahí nada más. Si acaso exhortaciones para estar animando a la persona a que crea en el Señor Jesús. Por consecuencia, quien después de ser convencido por el Espíritu Santo acepta el Evangelio de Dios, pues nace de nuevo. Y la Biblia claramente habla que los medios o los recursos que Dios determinó para que un ser humano nazca de nuevo, por una parte son las Santas Escrituras, por otra parte es el Espíritu Santo. Repito, Dios determinó que esos fueran los recursos para que un ser humano naciera de nuevo. Por un lado, las Santas Escrituras, por otro lado, el Espíritu Santo. Si gusta buscarlos, de lo contrario, su servidor le dará lectura. Juan capítulo 3, verso 5. Juan capítulo 3, verso 5. Leo la versión Nueva Traducción Viviente y dice así: Jesús le contestó, ¿a quién? A Nicodemo. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. Esa palabra, si no nace, quiere decir dar existencia. Dar existencia. Es decir, todo ser humano, para que realmente sea un hijo o hija de Dios, tiene que recibir esa existencia o recibir ese favor de Dios a través de la palabra y a través del Espíritu Santo. Y por medio de él, es decir, del Espíritu Santo, una vez que nace de nuevo, en ese mismo momento es renovado.
En cuanto el ser humano nace de nuevo, en ese mismo instante el ser humano es renovado. Eso lo puede leer en Tito 3:5 la parte B, Tito 3:5 la parte B. La palabra renovado del vocablo griego anakainosis quiere decir conseguir vida. Conseguir vida. También significa avivamiento del poder del Espíritu Santo, avivamiento del poder del Espíritu Santo desarrollando la vida cristiana. Avivamiento del poder del Espíritu Santo desarrollando la vida cristiana. Y es una operación de manera continua. ¿Y es una operación qué? De manera continua, porque el Espíritu Santo vive dentro del creyente. Aquí me detengo para hacer unos comentarios. Sin la operación del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no mora en mí, el decirle a usted que soy cristiano o el tratar de mostrar la vida cristiana es muy limitada, pero muy limitada. Alguien que no tiene al Espíritu Santo, un poquito más adelante lo voy a leer el texto, alguien que no tiene el Espíritu Santo realmente no tiene movilidad, no tiene movimiento, no tiene de manera continua el estar mostrando lo que es un hijo, una hija de Dios. Es imposible. Esto que voy a decir ahorita se da mucho en el noviazgo, y ahí es donde después de los años, varones, mujeres dicen, pero ¿cómo me casé con esta mujer si no era cristiana? ¿Cómo me casé con este hombre si no era cristiano? Porque en el noviazgo hay mucha apariencia. Los casados, ¿cuántos levantamos la mano? Aunque te pellizque tu mujer o tu marido que está ahí a un lado. Es un montón de apariencia, yo le llamo hipocresía. En el noviazgo, estoy hablando de entre comillas cristianos, cristianos, estoy hablando entre comillas, porque hay muchos que no son ni hombres ni mujeres. Entonces, muchos varones y mujeres aparentan ese cristianismo cuando están en el noviazgo. Ay, mira, te traje este regalito, mira, te traje este otro, te invito a un helado, se desvive el hombre, la mujer, pero resulta que cuando se casan, después que pasan unos meses, a veces unos días, él o ella se dan cuenta que no son cristianos. Y ahí vienen los problemas. Oiga, pastor, es que yo pensé que no, es que no es de pensé. Por eso tu servidor te da clases 6 meses antes de casarte, para que ahí en ese trayecto te des cuenta si él o ella son cristianos. Y por eso hay tantos problemas hoy en la iglesia cristiana, porque en ese hombre y en esa mujer no estaba el Espíritu Santo. ¿Y por qué no estaba? Porque no era cristiano, no era cristiana. Nada más era de apariencia. Por eso les digo, el que no tiene el Espíritu Santo solo aparenta. Puede estar aquí en la congregación, cantar a todo pulmón, no sé, hacer un montón de cosas, memorizar Biblia, qué sé yo, hasta servir en algún ministerio, pero no ser cristiano, porque no tiene el Espíritu Santo. Repito, el Espíritu Santo es el que nos hace que nos movamos siempre, en todo lugar, en toda situación, siempre. No es de vez en cuando, no es solo cuando voy a la congregación, o únicamente cuando es mi cumpleaños. Ay, soy la tremenda cristiana, soy el tremendo cristiano. No, es en todo tiempo. ¿Y de dónde obtuvo todo esto, pastor? Te lo acabo de decir, de la expresión renovado o renovación, como dice la Reina Valera. Porque por el poder del Espíritu Santo es como se desarrolla la vida cristiana. Y es una actuación, es una operación de manera continua. Es decir, el que es cristiano hoy es cristiano toda su vida. Jamás deja de serlo. Por eso cuando dicen pastores, es que la salvación se pierde, yo digo, ay pastor, o eres cristiano, o siendo cristiano y eres pastor, estudia. La salvación no se pierde. El que es salvo y se acabó. Te sigo enseñando como lo dijo nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo aquí con sus discípulos acerca de lo que te vengo hablando en este momento, de la operación del Espíritu Santo para mostrar el cristianismo siempre. San Juan 16, 14, 15. San Juan 16, 14, 15. Leo la versión Dios habla hoy. Dice así, Él, dice Jesús, ¿quién es Él? El Espíritu Santo. Mostrará mi gloria,
porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Verso 15, todo lo que el Padre tiene es mío también. Por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Aquí se lo estaba diciendo a sus discípulos, ahí estaban Pedro, Juan, Mateo, etcétera, etcétera. Le explico lo que nuestro Señor Jesucristo dijo aquí en estos dos textos. Lo que dijo el Señor es lo siguiente: el Espíritu Santo es quien lleva a cabo o realiza en todo genuino creyente, varón o mujer en Dios, lo que Cristo obtuvo en la cruz y en su resurrección, así como en cada uno de sus mandamientos o promesas, tanto de Cristo como del Padre. Y de esta manera es como un creyente en Dios muestra, exhibe, manifiesta nuevas disposiciones, nuevos deseos, nuevos intereses y lo que usted guste agregarle del comportamiento humano. Pero ¿quién es el que lleva esta obra? ¿Quién es el que lo hace? De acuerdo a San Juan 16, 14, 15, se llama Espíritu Santo. El cristianismo no es en tus fuerzas, el cristianismo no es en mis fuerzas. El cristianismo solo es fe, punto, se acabó. ¿Crees? Yo creo, el Espíritu Santo obrará, se acabó. Si acaso lo único que pongo es mi parte en dar pasos de fe, porque hay ocasiones en que no es tan fácil dejarse mover por el Espíritu Santo. Le hacen algo injusto a usted y resulta que usted va a hacer algo, va a dar algo, va, no sé, a realizar en favor de alguien alguna actividad, pero resulta que esa persona le dañó. A pesar de eso, el Espíritu Santo le está diciendo: hazlo, dale, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esas ocasiones a veces cuesta. Es cuando tú te tienes que meterle el plus, el extra. Fuera de ahí, todo fluye, o sea, no hay ningún problema. Por ponerle ejemplos prácticos, un papá cristiano que ve a su hijo enfermo, no lo piensa dos veces. Lo primero que hace es poner su mano y orar. En el nombre de Jesús, conforme a la Escritura, Mateo 16, 17, dice que los que creamos en Jesús pondremos las manos a los enfermos y estos sanarán. Se espera unos minutos, no sé, máximo 30 minutos. Su hijo o su hija sigue con fiebre, tosiendo, se está desvaneciendo, no sé. Inmediatamente, si tiene un auto, lo sube al auto y se lo lleva a un médico. O pide un transporte, qué sé yo. Estoy hablando en ese caso, por hablar algo práctico. O sea, el padre cristiano no se espera hasta que su hijo o hija prácticamente esté muriendo para llevarlo a un médico. Así sean las 3 de la mañana, sean las 5 de la mañana, la hora que sea. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo mueve. Y así, cualquier cosa. Un esposo no espera que su señora le diga si el sábado recibe su salario cada 15 días. El marido cristiano no espera que su señora le diga: oye, ¿me vas a dar para la comida? Oye, no. El marido cristiano simplemente aparta los diezmos. Esa es otra acción de un cristiano por el Espíritu Santo. Aparta los diezmos, y algunos damos más del diezmo, y después ya le damos a nuestra esposa lo que es del dinero. Nosotros con mi esposa, imagínense, casi 32 años de matrimonio. Mi esposa nunca me ha dicho: oye, ¿no me has dado para comer? Su servidor cobra y de inmediato aparto el diezmo, y después ya sé qué cantidad de dinero le debo dar para los alimentos. Y se los dejo ahí en un mueble, ya sabe dónde está, dónde le dejo el dinero. Y si hubiera otra necesidad: oye, mi vida, esto, sí, claro, sí, tengo. Pero es algo, no sé cómo decirle, algo que no tengo ningún problema, pues. Pero ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo. Y así le puedo poner infinidad de ejemplos prácticos. Los lunes generalmente me llaman y me dicen: oye, ¿puedes venir a darle de comer a mamá? Sin ningún problema. Me subo un camioncito aquí en Ocotlán, me voy hasta Zapopan, allá vive mi madre. Llego, si no tiene que comer, le hago algo ahí o le compro, etcétera, etcétera. Generalmente ya está ahí la comida, pero a veces faltan algunas cosas.
sin que me digan nada. Yo simplemente le doy a mi mamá, oye, falta esto y aquello, ahorita vengo. Me dice mi mamá, ¿te doy dinero? No, hijo, yo te lo compro, mamá. Termina, le caliento la comida, le sirvo todo, le lavo los platos, las cacerolas, todo. Y cuando ya le terminé de servir a mi mamá, le digo, ¿algo más, mamá? No, me voy, mami, porque tengo mi reunión de pastores a tal hora, vía internet, necesito regresar a Ocotlán. Sí, hijito, que te vaya bien. Y les puedo decir de muchos actos, pero que no es en mis fuerzas, no es de mal humor, no es, no sé qué otras expresiones decirle. Esto lo hace el Espíritu Santo. Y qué decir de las cuestiones todavía más elevadas, espirituales, ¿no? Como si viene una joven o una mujer ya de edad avanzada, qué sé yo, y me propone algo, no lo pienso ni 10 segundos en decirle no. A ver, ¿quién me ayuda a rechazar una propuesta de ese calibre? Y repito, y le puedo seguir diciendo. Por todo lo que le dije anteriormente y que les voy a seguir enseñando aún más, de favor atienda esta verdad. El cristianismo es Dios en Cristo, por la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Se lo vuelvo a decir, el cristianismo es Dios en Cristo, por la palabra de Dios y la operación del Espíritu Santo. Nada más, no hay más, no hay más. Eso es el cristianismo. Fuera de ahí no es verdad. Fuera de ahí no hay realmente vida cristiana en un ser humano. No lo hay. No sé si me doy a entender con esas expresiones, pero no lo hay. De ahí la importancia de que si usted aún no es cristiano, si usted aún no es cristiana, tome su decisión, pero tiene que ser a través de la fe. Continúo. Otra labor que hace el Espíritu Santo al pueblo de Dios es pastorearlo. Repito, otra labor que hace el Espíritu Santo a la iglesia, es decir, a los cristianos y cristianas, es pastorearlos. Por ejemplo, por citarle un texto aquí, Juan 16:13, leo la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando venga el Espíritu de verdad. ¿Cuando venga qué? El Espíritu de verdad. ¿Por qué Jesús decía siempre cuando Él venga? Cuando Él venga, cuando Él venga. Porque todo el Espíritu Santo lo traía Jesús. Hasta que Él asciende al cielo, desciende el Espíritu Santo sobre cada creyente. Hice esa aclaración porque, o di esa información, porque en el Evangelio de Juan se va a encontrar muchas expresiones de Jesús que dice cuando Él venga. Sigo leyendo, Juan 16:13, Nueva Traducción Viviente, dice, cuando el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, dice esta versión, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Diga, guiarme a toda la verdad. Mire, si usted se familiariza con el Espíritu Santo, y lo tiene que hacer, yo estoy familiarizado con el Espíritu Santo. Si usted se familiariza con el Espíritu Santo, nadie lo va a engañar. Nadie. Así le presenten al, no sé, con tantos nombres, renombres que le ponen a muchas gentes, no lo van a engañar. Porque su pastor y mi pastor se llama Espíritu Santo. Y vive dentro de usted, si es cristiano o cristiana. Vive dentro de mí. Entonces, dice, Él los guiará a toda la verdad. Y enseguida dice Jesús, Él, ¿quién es Él? El Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Le explico más. Aquí dice, cuando venga el Espíritu de verdad, repito, ¿por qué Jesús decía venga? Porque todavía no estaba. Por ello la palabra venga, de un vocablo griego, quiere decir descender y también quiere decir entrar. Venga, descender, entrar. Cuando dice el Espíritu de verdad, esta expresión verdad, de un vocablo griego, quiere decir confianza plena o absoluta. Es decir, este Espíritu te da confianza plena o absoluta. Tú estás convencida, convencido, varón, de que el que te está guiando, el que te está hablando, el que te está ministrando, el que está haciendo la obra en ti, es el Espíritu de Dios. Esto quiere decir verdad, confianza plena, absoluta. Enseguida dice,
Él los guiará, del vocablo griego jodegeo, J y después G, jodegeo. Este vocablo griego traducido a nuestro idioma quiere decir ir delante en el camino, ir delante en el camino. Y enseguida dice, y los guiará toda la verdad. Aquí la palabra verdad, del mismo vocablo griego anterior de esta palabra, aquí quiere decir a toda la palabra de Dios, a toda la palabra de Dios. A ver, ¿quién te va a ir abriendo camino a ti o a mí? Hablo de las cosas de Dios. ¿Quién te va a ir abriendo camino a ti o a mí? ¿Quién te va a ir dando revelación continua y cada vez más, con más amplitud, con más comprensión? ¿Quién va a hacer que tú seas un varón y una mujer que va a llegar un momento en que tú misma, tú mismo, como yo, te vas a sorprender? Caray, ¿de dónde sé tanto? ¿De dónde discierno tanto? ¿De dónde me viene todo esto? ¿Quién crees que está haciendo esa obra? Se llama Espíritu Santo dentro de ti. Por eso alguien que se dice cristiano o cristiana tiene 15 años, 20 años, 30 años y sigue siendo el mismo, la misma, tiene que examinarse. O al menos que usted estuvo muchos años en una congregación de falsa doctrina, porque también eso sucede. Aquí han venido personas de 30 años en congregaciones de falsa enseñanza. Y cuando empiezan a escuchar el verdadero evangelio por la gracia de Dios que se predica aquí y en otros lugares, me dicen: pastor, hasta que supe lo que es ser un hijo de Dios. Le digo, ni eso les predicaban donde iban. No, hombre, allá nada más hablaban de dinero, allá nada más hablaban de que si yo soy el otro, pero de nacimiento nuevo nunca. A menos que ese sea tu caso, varón, mujer, bueno, está bueno. Pero si llevas más de 5 años, 10 años, 15 años en una iglesia cristiana de sana doctrina y no avanzas en lo que ya te dije anteriormente, que es obra del Espíritu Santo, entonces sí, examínate, porque puede ser que aún no has nacido de nuevo. Y eso te lo digo por tu bien, porque estamos a nada de salir de la tierra. A nada. Yo estoy orando, si Dios me lo autoriza, te voy a hablar de las 7 copas. Ay, pastor, 7 copas, eso me suena como a... No, ahí está en la Biblia. Empieza desde Apocalipsis 6. Y te voy a hablar de los diferentes símbolos que abrió Jesús, que iba a haber antes de que viniera Él a la tierra por segunda vez. Yo estoy orando, yo estoy diciéndole: Señor, ¿quieres que me meta ahí? ¿O todavía no? Pero el tiempo, créame, prácticamente ya se acabó. Ahorita están en un conflicto que todavía no saben si se calman o le siguen Irán contra Israel o Israel contra Irán. Si eso sigue, prácticamente esto ya se acabó. Y no te alarmes. Mejor hoy decídete a creer en Jesús. Decídete hoy entregarle tu vida a Dios. Decídete hoy ya a renunciar de una vez a tu vida vana, a tu vida de pecado, y decirle: Señor Jesús, toma mi vida, toma mi corazón. Quiero ser de ti y nada más. Y yo sé, va a venir Dios y va a hacer la obra en ti, porque tú abriste tu voluntad a Él y a todo lo que el Señor estableció para esta obra. Entonces, por el Espíritu Santo, quien verdaderamente es hijo o hija de Dios, es pastoreado, es pastoreada. Iglesia, quien guía o pastorea de manera segura a todo hijo o hija del Señor es el Espíritu Santo. Y la certeza que nos da es que todo lo que nos pide hacer siempre va a estar de acuerdo a las Escrituras, porque siempre el Espíritu Santo está en perfecta conformidad o con el mismo parecer o dictamen tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. ¿Me di a entender? Te lo vuelvo a decir: quien guía o pastorea de manera segura a todo hijo o hija del Señor es el Espíritu Santo. Y la certeza para ti o para mí, para quienes nos ven y escuchan por internet, que nos da es que todo lo que nos pide hacer, ¿quién nos lo pide hacer? El Espíritu Santo.
siempre va a estar de acuerdo a las Escrituras, porque siempre está en perfecta conformidad o con el mismo parecer o dictamen tanto de Dios Padre como de Dios Hijo. Nuestro amado Jesús dijo esto en Juan 14:26, Juan 14:26, la parte B, leo Nueva Traducción Viviente. Él, repito, Él es el Espíritu Santo, les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Por eso un hijo de Dios, una hija de Dios, como es pastoreado por el Espíritu Santo, entiende o discierne toda la voluntad de Dios. Repito, como el hijo de Dios, la hija de Dios es pastoreado por el Espíritu Santo, entiende o discierne toda la voluntad del Señor. Te leo un texto aquí, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Voy a leer la versión Reina Valera 60. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12. Leo la versión Reina Valera 60. Si gusta lo leemos en voz alta. Y dice aquí el apóstol Pablo: y nosotros no hemos recibido ¿qué? El espíritu del mundo, sino ¿cuál? El espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Lo leemos en voz alta. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Esa expresión sepamos, el vocablo griego eido, sepamos, el vocablo griego eido. Su significado es entender o tener una idea clara. Entender o tener una idea clara. La expresión concedido del vocablo griego karisomai con z, karisomai con z. Esta expresión quiere decir entregar o dar. Entregar o dar. Todos los que estamos aquí estamos convencidos que nos dio Jesús en una cruz para que nos perdonara los pecados. Todos los que estamos aquí estamos convencidos de que Jesús resucitó para que fuésemos declarados justos y en la práctica seamos justos. ¿Estamos así convencidos? Si no es así, examinémonos. Si no es así, postrémonos delante de Dios esta noche, en casa, donde gustes, y busquémoslo de todo corazón y digámosle: Padre, en el nombre de Jesús, hoy entendí que no soy tu hija, no soy tu hijo, y yo quiero serlo. Y ya sabes lo que tienes que hacer: renunciar a toda tu práctica de pecados, a todos tus pecados. No se puede quedar uno así de que, oye, no me puedo quedar con este. No. O es todo o nada. El pecado que practiques es renuncia hoy y acepta como único y suficiente Salvador y Señor a Cristo. Punto. No hay más. El acceso, el que te lleva al cielo, el acceso al cielo, iba a decir hace un momento atrás, se llama Cristo. No hay más. Juan 14:6. Pero ¿por qué te estoy haciendo estas recomendaciones? Porque yo sé que más de uno, más de una, esta noche aquí se está dando cuenta que todavía no tiene esa relación real con Dios. Y eso es bueno. ¿Y sabes quién está haciendo esa obra en ti? El Espíritu Santo. Usando la palabra que en la que estoy fundamentando esa enseñanza y las ilustraciones que conforme a cada texto tu servidor te está dando. Créanme, es indispensable que seamos hechos por Dios, hechos en Cristo Jesús, en la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ahí hay iglesia. Fuera de ahí no hay iglesia. Es un remedio. No sé si me doy a entender con esta expresión. Soy cristiano y ahí andan soy cristiana y no. Te doy otro texto aquí. Efesios 1:18, Nueva Biblia Viva. Porque aquí estoy enseñando cómo por el Espíritu Santo entendemos o discernimos toda la voluntad de Dios. Efesios 1:18, versión Nueva Biblia Viva, dice, Pablo está orando por los Éfesos, dice: pido también que ilumine sus corazones, para que sepan cuál es la esperanza a la que los llamó, y qué enorme es la riqueza de la herencia que Él ha dado a los que son suyos. La palabra ilumine o alumbre, como dice la Reina Valera 60, dice ahí alumbrando los ojos, dice ahí,
La palabra alumbrando de la Reina Valera 60 o ilumine de esta versión Nueva Biblia Viva, del vocablo griego fotizo con Z al final, su traducción a nuestro idioma es aclarar o hacer ver. Aclarar o hacer ver. La palabra aquí corazones, del vocablo griego dianoía, corazones, vocablo griego dianoía, quiere decir mente o intelecto. Mente o intelecto. Le explico más. La iluminación del Espíritu Santo es para que todo creyente en Dios comprenda de manera clara o sin dificultad todo lo que está escrito en la Biblia. Te lo vuelvo a decir, la iluminación del Espíritu Santo es para que todo creyente en Dios comprenda de manera clara o sin dificultad todo lo que está escrito en la Biblia, y de esta manera ponga en práctica todo lo que Dios le pide. Repito, y de esta manera ponga en práctica todo lo que Dios le pide. Por ejemplo, para que viva en santidad, para que practique todo lo que tiene que poner por obra en sus diversas responsabilidades o deberes, en el servicio a Dios, en su iglesia, de acuerdo a su don o llamado, por ponerte algunos ejemplos prácticos, pero es todo lo que Dios nos pide. ¿Y quién hace esta obra? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No hay otro. Cuando a mí se me invitó por primera vez a predicar, hace ya muchos años, yo le dije al pastor que me invitó a predicar, con gusto voy solo una vez, así le dije al pastor. ¿Y sabe por qué le dije solo una vez? Porque ya tenía una predicación. Dije, no, dos no voy. Es que no me quedaba claro. Y créame, si algo su servidor por años lo ha puesto en práctica, se llama honestidad. O sea, a mí me gusta ser muy honesto, me gusta ser muy franco, me gusta ser muy directo. Yo le dije al pastor, una y se acabó. Bueno, me fui a predicar a un pueblo que se llama Tenamaztlán, ahí fue mi primer lugar donde prediqué. Es un pueblo allá por Autlán. Y cuando llego me dice el pastor de esa congregación, me dice, oye, ¿y el pastor fulano, el que me mandó? Le dije, es que no pudo venir porque se enfermó, entonces me dijo que yo viniera a sustituirlo. El pastor de esa congregación me dice, no, tú como no eres pastor no predicas. Está bien, no hay problema. Yo ya había viajado 3 horas y media, había salido 5 de la mañana de Guadalajara, pero no hay problema, dije, no hay problema. Total, aquí lo escucho a usted, pastor. Se termina la alabanza y me dice, vas a predicar, pero 10 minutos, nada más. Y a mí me enseñaron, si el pastor de esa congregación te dice 10 minutos, 10 minutos. Yo dije, la pura introducción se me va a ir, pero ni modos. Empiezo a predicar, hermanos. Llevaba como 10 minutos y me llevo un vasote con agua, que yo nunca se lo pedí. Me llevo un vasote con agua al púlpito y me dice, predica todo lo que quieras. Fue más de 1 hora que estuve predicando. La gloria es para él, por lo que voy a decir ahorita. En cuanto bajé, el pastor me fue a abrazar y me dijo, ¿cuándo regresas, hermano? Eres una bendición. Y la gente, eran como 100 gentes ahí. ¿Cuándo regresa, hermano? Pues cuando el Señor diga. Hasta ahí me di cuenta del llamado. ¿Quién me iluminó? ¿Quién me alumbró el entendimiento? El Espíritu Santo. Por eso hay mucha gente en las iglesias cristianas, y esta no es la excepción, que yo quiero estar aquí, yo quiero estar allá, pero no es su llamado. Y usted le dice, oye, pero es que no tiene la capacidad, y hacen sus pucheros. Así, ¿no? Yo digo, ay, Dios mío, ilumínales. Si no pueden, es que quiero, pero no puedes. O sea, esto es obra del Espíritu Santo, nada más. Los que estamos donde estemos, ujieres, maestros de escuela infantil, en el grupo de alabanza, donde estemos, misioneros, no sé, donde estemos, trabajando para jóvenes, matrimonios, si el Espíritu Santo no está contigo, simplemente no la haces. La competencia viene de Él. Ahora, no solamente es que la competencia venga de Él, también estudiamos. O sea, no es nada más, ya soy pastor, no, me sobran las predicaciones. No, hombre, qué bueno fuera. Son horas y horas de estudio.
y años de estudio, pero le sigo enseñando. De favor, amada iglesia, atienda la siguiente verdad. Y todo amigo, amiga que nos acompañe esta noche, atiende esta verdad. Quien en esta congregación o en el lugar donde se reúnen a exaltar al Señor y a escuchar sus enseñanzas, le vuelvo a decir, quienes en esta congregación o en el lugar donde se reúnan a exaltar y escuchar sus enseñanzas, si únicamente escuchamos lo que nos predican o enseñan reunión tras reunión, pero no las ponemos por obra, necesitamos examinarnos para darnos cuenta si aún no hemos sido nacidos de Dios. Repito, cualquiera que esté en esta congregación o donde me escuche, si únicamente escucha, únicamente presta atención a lo que reunión tras reunión se le enseña, pero ninguna pone por obra, es necesario que te examines para que te des cuenta si aún no has nacido de nuevo. Te doy el texto que te dije hace unos minutos atrás, Romanos capítulo 8, versos 8 y 9. Romanos capítulo 8, versos 8 y 9. Leo nuevamente la versión Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Dice así, Romanos 8, 8. Dice, por eso los que viven de acuerdo con su naturaleza pecaminosa, aquí está escribiendo el apóstol Pablo, jamás podrán agradar a Dios. Verso 9. Pero ustedes, le dice Pablo a los creyentes en Roma, no son así. Ustedes viven según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. No es cristiano quien no tenga el Espíritu de Cristo. Claro, ¿verdad? Contundente. Si yo no tengo el Espíritu de Cristo, no soy cristiano. Porque el Espíritu Santo es el que me mueve, el que me impulsa, el que me hace obrar. El Espíritu Santo es el que me revela, el que me descubre, el que me hace ser un ciudadano de una sociedad que busca el bien, el que me hace ser un esposo, un padre de familia, que manifiesta lo que dice la Biblia acerca del esposo y padre. Es el Espíritu Santo el que me hace ser un hijo de una familia que es de utilidad. Es el Espíritu Santo el que me hace a mí ser un ser humano fuera de lo común y corriente. ¿Me estoy dando a entender? Por eso es que ningún cristiano o cristiana se puede jactar, decir, ay, por mí, ay, por favor. Tu servidor a diario le dice, Padre, gracias por tu gracia. No merezco nada, nada. Sé que es por mi amado Jesús que tengo lo que tengo y soy lo que soy. Pero es el Espíritu Santo el que me hace ser así. Nadie más. ¿Cómo cree que se consigue el programa de cantos por ejemplo, el servicio del miércoles? ¿Cómo cree que se consigue? ¿Así nada más? Ah, estos cantos me gustan, estos los domino, aquí me entono bien. Fíjese que no. Es una comunión con Dios. Es orar, es agarrar la guitarra, poner un canto, por ahí empezar. Es el Espíritu Santo el que empieza a poner el programa de cantos. Estoy aquí y llega un momento en que ya no soy yo, aunque no pierdo el control de mí, pero es el Espíritu Santo el que toma el control. Muchas cosas que se hacen en la obra del ministerio, prácticamente todas, en muy pocas interviene el hombre, la hace el Espíritu Santo. Y ahí la gran necesidad de que todo ser humano que nos acompaña en esta congregación, todo el tiempo que ha venido y vendrá por la gracia de Dios, necesita esta capacidad que es dada por el Espíritu Santo. Continúo, amigos, amigas que nos acompañan esta noche en este servicio, y también a nuestros amigos, amigas, amados que nos ven y escuchan por las diversas plataformas de internet. Lo dije hace unos minutos atrás, lo vuelvo a decir, la iglesia verdadera, hablo de varones, mujeres, es aquella que es hecha u originada por Dios en la persona, obra y enseñanza de Cristo, por la palabra de Dios y en el poder del Espíritu Santo. De no ser así, no hay iglesia verdadera. No existe. No existe. Hay muchas congregaciones donde todos son rituales. Todo es ritual. Ahí no hay iglesia verdadera. No hay. Se dicen, está bien, lo respetamos, pues no vamos a ir en contra de sus dichos, pero no son.
¿Cuántos de aquí han leído Apocalipsis 3:1? ¿Sí lo han leído? Yo solo una vez lo he predicado en el otro auditorio. Ese día me escucharon de diferentes religiones que viven ahí cerca y dieron testimonio a los hermanos cuando iban saliendo, que después que di ese mensaje de parte de Dios les decían: estoy temblando por lo que enseñó el pastor. Porque Apocalipsis 3:1 le habla a una de las iglesias y le dice: tú dices que vives y estás muerta. Y wow, ¿quién lo dijo? Jesús. Tú dices que vives, es decir, tú dices que eres cristiano. Pues fíjate que no, digo yo, dice Jesús. 6 veces dice Jesús en Apocalipsis 2. 6 veces dice Jesús en Apocalipsis 2. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. ¿Estás consciente de eso, varón, mujer? ¿Por qué estoy diciendo esto? Estoy cerrando ya con estas 4 enseñanzas que eran necesarias dártelas para que comprendamos que no eres cristiano, no eres cristiana si no te ha fabricado Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:12? Que tú y yo no somos engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, etcétera, etcétera, sino por la voluntad del Padre. ¿Quién te hace? No te hace una religión, no te haces tú, no me hago yo. Lo hace Él. Pero lo hace en la obra de Cristo. Si Cristo no derrama su sangre, tú y yo jamás hubiéramos llegado a la presencia del Padre. ¿Lo sabías? Dios es santo, santo, santo. ¿Por qué tú y yo pudimos presentarnos delante del Padre? Por la sangre de Jesús, nada más. ¿Por qué tú y yo somos hechos justos? Por la resurrección de Jesús. Y en la práctica, ¿por qué somos justos? Por la misma resurrección de Jesús, que Él venció al pecado y a la muerte. ¿Y quién nos guía? ¿Quién nos direcciona a los cristianos, las cristianas? La Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis. Como decía uno de mis maestros en la escuela bíblica, de tapa a tapa. Aquí está. De aquí no nos podemos salir. Todo lo que quieran agregarle o quitarle es asunto de la gente que hace eso. Pero un cristiano, una cristiana, de este manual no se puede salir. Aquí está todo lo que hace un cristiano, una cristiana. Y finalmente, esta obra del Padre es en el poder o capacidad del Espíritu Santo. Cerrando, si usted ha aceptado que por asistir a una congregación donde le mencionan textos bíblicos o hacen actos como el bautismo en agua, la Santa Cena u otros rituales más, de esta manera, como ya lo mencioné anteriormente, nadie es hecho un genuino hijo de Dios. Se lo digo con mucho cariño y respeto para que al final no se lleve una trágica sorpresa. ¿Sí sabe cuál es esa, verdad? El día que fallezcamos, Hebreos 9:27, el día que fallezcamos, Hebreos 9:27, en ese instante estaremos delante del Padre en el juicio. En ese instante. Y si no nacimos de nuevo, Jesús va a decir, repito palabras que le dijo a los religiosos: apartaos de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Eso está gravísimo. Me muero a las 3 de la mañana de un miércoles, domingo, qué sé yo. En ese momento es el juicio. Mi cuerpo se va al ataúd. Si lo velan, bueno, y si no, también. Pero en el instante que yo fallezca, viene el juicio. Y si yo no nací de nuevo, Jesús va a decir: nunca te conocí. Es decir, nunca tuve comunión contigo, nunca tuve compañerismo contigo. Así es que apártate, hacedor de maldad. Maldad, pecador, practicante de pecados. Es muy importante asimilar estas 4 enseñanzas fundamentales de esta serie de consejos para llegar a ser hijos o hijas de Dios. Créame, hace 4 reuniones atrás su servidor iba a concluir esta serie,
porque necesito entrar a otra, que se va a llamar la familia, y que necesito predicarle a papás, mamás, hijos, hijas, todo lo que es la familia. Yo iba a entrar y el Espíritu Santo me dijo, no, predícales estas 4 enseñanzas. ¿Por qué? Solo Él lo sabe, y usted, yo no, usted sí, y el Espíritu Santo. Así es que ahí tiene la enseñanza, amado amigo, amiga, hermano, hermana, para si usted se los quiere comunicar si tiene hijos, hijas, papá, mamá, abuelo, abuela, que aún no es cristiano, no es cristiana, bueno, ahí tiene la enseñanza. Concluyo donde inicié, en San Juan 14, 16, 17 la parte A. San Juan 14, 16, 17 la parte A, Nueva Biblia Viva, y dice, Jesús dice, yo le pediré al Padre. ¿Quién fue el causante de que viniera el Espíritu Santo? ¿Quién fue? Jesús. Yo le pediré al Padre, y Él les enviará, ¿qué? Otro consolador, para que siempre esté con ustedes. 17a, Él es el Espíritu de verdad. La palabra consolador, vocablo griego parakletos, palabra o expresión consolador, que está aquí en Juan 14, 16, del vocablo griego parakletos, con K. Su traducción a nuestro idioma es llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Repito, llamado al lado de uno, en ayuda de uno. Y sugiere la capacidad para asistir, apoyar, contribuir y auxiliar en el logro o para adquirir el fruto cristiano. Repito, consolador, parakletos, llamado al lado de uno, en ayuda de uno, y sugiere la capacidad para asistir, apoyar, contribuir o auxiliar en el logro o para adquirir el fruto cristiano. Si el consolador no está en nosotros, nadie, absolutamente nadie de los que estamos esta noche aquí podemos mostrar el fruto cristiano. Imposible. Y ya le dije, el fruto cristiano es continuo, no es allá de vez en cuando, no, es continuo, en pruebas, en escasez, en enfermedad, en lo que guste y mande, ahí se muestra el fruto cristiano. Su servidor ha estado con hermanos, hermanas en la fe, ya en sus últimos minutos de vida, algunos con cáncer. El cáncer provoca mucho dolor físico, y esos hermanos, hermanas, ahí es donde yo compruebo que sí eran cristianos. No se quejan, no están desesperados, no dicen, ay, no me quiero morir. ¿Sabe qué dice? Gloria a Dios, hermano, ya voy a estar con Cristo, llegando al cielo, ni me voy a acordar del cáncer. Yo digo, este sí creía. Y a los, no sé, 2, 3 horas, vámonos. Ya me hablan, el hermano acaba de fallecer, la hermana, gloria a Dios. El fruto cristiano, repito, se muestra, se evidencia en toda situación, en todo momento. No tienes para comer, no sé, te hicieron algo, te hicieron un daño, qué sé yo. A pesar de ese dolor, a pesar de ese agravio, tú sigues mostrando el carácter cristiano. Quizás un poco desanimado, quizás derramas lágrimas, pero a un nivel, un porcentaje muy bajo. Y tú sigues, o tu servidor, mostrando el fruto cristiano. ¿A quién se lo debemos? Al Consolador. Porque Él está al lado tuyo, como a mi lado, y está dentro de ti y dentro de mí, si somos cristianos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias, Señor, porque es en tu plan, es en tu corazón, es porque eres muy bueno, Señor, que vienes y nos das estas enseñanzas para aquellos que somos de corazón dócil, para aquellos que somos de corazón que sí queremos tu voluntad, Señor. Para varones, mujeres que no nos resistimos, no nos oponemos a tu voluntad. Gracias, Señor. Si después de estas 4 enseñanzas tú ya te diste cuenta que eres un cristiano o una cristiana, pues dale gracias a Dios. Dile, por tu gracia, Señor, soy tu hijo, soy tu hija.
Pero si tú te diste cuenta en la primera enseñanza, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, que es hoy, pues que tu carácter te delata, tu conducta te delata, o sea, no, pues no muestras que eres una cristiana, un cristiano. Tú decídelo, yo no te voy a obligar, y ya te enseñé que es el Espíritu Santo el que te convence. Tú toma tu decisión, tú toma tu decisión. Un no cristiano es indolente, una no cristiana anda un paso aquí, otro paso allá, es de doble ánimo. Te puedo decir muchas cosas más, pero ya este servicio por hoy, esta enseñanza por hoy, ya fue todo lo que Dios quiso que yo te dijera de parte de Él. Así es que si tú que me estás viendo, escuchando en casa, te diste cuenta que no eres su hijo, no eres su hija, ahí está ya la enseñanza. ¿Quieres serlo? Simplemente ponte a cuentas con Dios, pídele ayuda, cree en Jesús, déjate guiar por la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrará en ti y hará algo hermoso en tu vida. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias por esta serie, consejos, donde nos diste avisos, donde nos diste advertencias, exhortaciones, donde nos enseñaste verdades, principios. Gracias, gracias. Que esta palabra, Señor, que ha venido de tu corazón a esta iglesia, a esta congregación, que esta palabra, Señor, fructifique en cada corazón, de cada varón, de cada mujer que se expuso a ella, que fructifique, Señor. Es el anhelo de mi corazón, ver fruto para ti, Señor, y ver fruto para bendición de tu pueblo. Una vez más, gracias, Señor, en el nombre de mi amado Señor Jesús. Amén y amén.